Hola y bienvenidos a esta tercera unidad de la segunda fase del curso de Fundamentos de Diseño Gráfico. En esta unidad vamos a hablar acerca de las estructuras del diseño. ¿Qué es una estructura del diseño? Cuando hablamos de una estructura en el diseño gráfico, estamos hablando de la organización o la disposición de nuestros elementos dentro del espacio determinado de nuestra pieza gráfica, dentro de nuestro lienzo, dentro de nuestro banner, dentro de nuestra portada de revista, etc. Eso es la estructura. Cómo es que nosotros colocamos nuestros elementos dentro de este espacio gráfico, ¿no? La estructura puede facilitar la legibilidad, lograr mayor retención en la información y asegurarnos de que nuestro mensaje sea coherente y fácil de procesar. ¿Okay? Existen dos tipos de estructuras dentro del diseño gráfico. Tenemos las estructuras formales y las estructuras informales. Vamos a hablar primero de las estructuras formales. ¿Okay? Las estructuras formales se basan principalmente o totalmente en seguir órdenes, ¿ok? Simétricos, rítmicos, proporcionados, ¿ok? Alineados, constantes, que se repiten de una manera igual y que se ve bastante ordenado. ¿Okay? Esto da un aire de profesionalismo, de estabilidad, etc. Como podemos ver en pantalla con este patrón de triángulos. ¿Okay? Nos da esta sensación de formalidad, ¿okay? Simétrica, continua. Habiendo, claro, diferentes variantes dentro de la estructura formal. Tenemos, por ejemplo, la repetición, que es cuando se repite el mismo elemento una y otra vez en patrones constantes o uniformes, ¿ok? Como hemos visto en la anterior, ¿no? Una serie de elementos que se repiten una y otra vez. Luego tenemos la gradación, que es la transformación también constante, digamos, de un elemento que puede ser de aumentar tamaño, reducir tamaño, cambiar de color o cambiar de forma, pero de una manera ordenada, sin perder el orden, ¿ok? Esto va a poder guiar al espectador a tener un poquito más de profundidad visual y guiar, digamos, dentro de una estructura formal a un poquito más de dinamismo. Y luego tenemos la radiación, que la radiación es cuando colocamos diferentes elementos alrededor de un solo punto radial. Esto ya lo hemos visto también brevemente cuando estuvimos hablando en la fase pasada. ¿Ok? Tenemos diferentes variantes dentro de la repetición, como podría ser la combinación hexagonal, la triangular, el cambio de proporciones, el deslizamiento, etc. Muchísimas formas que ustedes pueden ir viendo y tratando a medida que vayan generando diferentes variantes de la repetición dentro de un espacio formal. Como podemos ver aquí también, este diseño hecho a base de círculos y óvalos. ¿Ok? Dentro de la gradación también tenemos un montón de elementos, como podemos ver en estos ejemplos de acá, que puede ser curvatura, deslizamiento, división interior, triangulares, etcétera, que como podemos ver generan diferentes sensaciones en estas imágenes de acá, ¿no? Siguen siendo estructuras formales porque como podemos ver siguen siendo simétricas, siguen siendo continuas, aunque el hecho de que sea la gradación les da un poquito más de dinamismo. Y por último tenemos los elementos de la radiación dentro de las estructuras formales, que pueden ser centrífuga, concéntrica y centrípeta, como podemos ver en estas tres imágenes de acá. Esto dentro de nuestras organizaciones formales de estructuras. ¿Ok? Luego tenemos los tipos de estructuras semiformales. Esto ya dentro de las estructuras informales. ¿Ok? Las semiformales son aquellas estructuras que, aunque tienen reglas básicas de geometría y de alineación, se les da cierta flexibilidad creativa. ¿Ok? Permite que haya cierta variación sin perder el equilibrio visual o la coherencia. Como podemos ver estos rectángulos y estos cuadrados aquí en pantalla, que están distribuidos en diferentes zonas. Siguen manteniendo una coherencia visual y cierto orden geométrico, aunque estén revueltos. Y luego ya tenemos las estructuras que son informales al 100%. ¿Ok? Esas rompen cualquier regla de dinamismo, rompen cualquier regla geométrica, rompen cualquier regla de alineación y simetría y son completamente libres. Llevan una proporción del diseño más libre, más creativa, más desordenada, más caótica, más anárquica. Sin embargo, nos permiten a nosotros como diseñadores llevar un espacio más espontáneo, un espacio
más de expresividad. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirven estas estructuras dentro del mundo del diseño gráfico? ¿Dónde las vemos aplicadas? La estructura formal la vamos a ver utilizada siempre dentro de lo que es el diseño corporativo, dentro de lo que es documentos oficiales, logotipos gubernamentales, instituciones financieras, bancos, todo lo que tenga que ser muy formal, ¿no? Todo lo que tenga que ser muy cuadriculado, se utiliza justamente formas formales, estructuras formales que continúen con el orden de la formalidad de la misma empresa. Luego, ¿dónde colocamos nosotros esas estructuras semiformales? Las que tienen que tener cierto orden, pero tienen más libertades, ¿ok? Podemos utilizarlas en muchos espacios, se utiliza muchísimo en las marcas modernas, en los logotipos de toda esta onda hipster, en formaciones militares, en escudos, etcétera, ¿ok? En espacios de fantasía, ahí podemos ver diferentes espacios semiformales, como vemos en pantalla estos logotipos específicos. Y por último, la informalidad se utiliza en muchísimos espacios actualmente. La informalidad se ha transformado dentro de la gran mayoría de marcas o de compañías en la ley. Inclusive podemos ver que muchos espacios, inclusive bancos, por ejemplo el BCP, ha cambiado bastante su imagen institucional de un espacio formal a un espacio informal para verse más creativos, más libres y tener un mayor espacio de expresión. Eso es todo por hoy en esta tercera unidad. Nos vemos en la siguiente clase.